Vamos a comenzar hoy día con la segunda unidad, ¿sí? De segundo medio. La segunda unidad de segundo medio se refiere a la fuerza. La fuerza pertenece a un área de la física que se llama mecánica. La mecánica se puede dividir en dos partes. La primera parte se llama cinemática, que es el estudio de los movimientos sin preocuparnos de las causas que lo generan, ¿ya? Y la dinámica, que es lo que nos va a reunir, ¿cierto?, en una pequeña parte de ella, en esta guía, se preocupa de estudiar el por qué ocurren los movimientos, o sea, por qué suceden los movimientos, ¿ya? Entonces, obviamente por eso hay una foto de Newton ahí, porque el eje central de todo esto son las leyes del movimiento de Isaac Newton, ¿ya? Ese es el tema que entonces que nos reúne y el tema que tienen ustedes, ¿cierto?, en la guía número 4. Bien, a hablar sobre la fuerza, pero hablar de conceptos abstractos es bastante complejo, porque no es fácil la definición de un concepto que es abstracto, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es dar algunas características de la fuerza, y a partir de ahí que ustedes vayan formándose una idea respecto a qué es la fuerza, ¿no? Entonces acá tenemos varias características, ¿no? La fuerza. Tenemos como 7 características. Por ejemplo, la primera dice que la fuerza se aplica. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que este personaje está aplicando o ejerciendo una fuerza, ¿ya? Por lo tanto, uno puede concluir de que la fuerza, si se aplica, se ejerce, no la podemos guardar ni almacenar. Es decir, la palabra guardar y almacenar no es para la fuerza, ¿ya? La fuerza se puede aplicar, se puede ejercer, ¿ya? Pero usted no puede expresar el vocábulo tener fuerza. Nadie tiene fuerza. Las fuerzas se pueden aplicar o se pueden ejercer, ¿ya? En las interacciones de los cuerpos. Lo que quizá uno podría agregar ahí cuando habla de tener, uno podría mencionarse la energía, ¿no? Yo tengo cierta energía o él tiene mucha energía. Quizás ahí eso sería un poquito más correcto. Pero la fuerza solamente se aplica, se ejerce, ¿ya? La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué significa eso? Que la fuerza siempre tiene asociada una dirección y un sentido, ¿no? Y por lo tanto siempre la fuerza está dirigida hacia un lugar específico, tiene un sentido específico, y se puede representar a través de cierto lenguaje que son los vectores, ¿no? Que son magnitudes, segmentos terrestres orientados, que son como flechitas, ¿no? Uno eso lo puede representar. Por eso habitualmente cuando uno estudia física, algunos conceptos físicos aparecen con una flechita arriba y otros no aparecen con la flechita. ¿Eso qué indica? De que algunos son vectoriales, ¿ya?, que en dirección y sentido, y otros no, otros son escalares. La tercera característica que hemos colocado acá dice que las fuerzas actúan a pares. ¿Eso qué significa? Que siempre que yo genero o aplico una fuerza sobre un cuerpo, yo tengo que esperar que ese cuerpo reaccione, ¿ya? Que haya una fuerza en sentido contrario, ¿ya? Siempre las fuerzas actúan a dos. A veces uno esto lo puede notar y a veces no, evidentemente, pero siempre están de estas cosas. En algunos ejemplos es más notorio, o sea, si yo salto en una cama elástica, es evidente que yo aplicar una fuerza sobre la cama elástica va a aplicar una fuerza sobre mí y yo noto, digamos, esta acción, ¿cierto?, de fuerzas que actúan a pares, de dos, ¿ya? Pero en otras ocasiones no es tan sencillo, pero está presente esto de las fuerzas que actúan a pares. La fuerza es un concepto abstracto, lo que acabo de decir hace un rato atrás, por lo tanto no se ve, pues nosotros no podemos ver la fuerza, no podemos representarla a través de una flechita, qué sé yo, pero ver la fuerza ya no lo podemos hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos nosotros de las interacciones que se generan entre los cuerpos? Vemos solamente los efectos que la fuerza produce, ¿ya? O sea, yo veo el efecto que está generando, ¿ya? Por ejemplo, si tomo una plasticina y la aprieto con la mano, le cambio la forma, ¿ya? Entonces yo no estoy viendo la fuerza, pero sí estoy viendo el efecto, ¿ya? El cambio de forma. Puedo ver un cambio de posición de una partícula que la veo acá y después la veo allá, por ejemplo, o los cambios de velocidad, las aceleraciones. Entonces la fuerza produce distintos efectos sobre los cuerpos, y esos efectos son los que nosotros visualizamos. En una primera instancia, uno puede agrupar las fuerzas. Nosotros podríamos agrupar las fuerzas en dos grandes grupos, ¿no? Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia, ¿ya? Esta es una primera clasificación. Las fuerzas a contacto son aquellas que evidentemente necesitan que los cuerpos estén en contacto para aplicar una fuerza, ¿ya? Es decir, si yo quiero sacar una silla de la sala,
o una mesa o una silla del comedor de mi casa, yo necesariamente tengo que ir a esa silla y aplicarle una fuerza y trasladar, ¿cierto?, la silla. ¿Ok? O sea, tengo que estar en contacto con el cuerpo para aplicar la fuerza. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? O sea, habitualmente todos nosotros necesitamos estar en contacto con el otro cuerpo para aplicar la fuerza. ¿Ya? Solamente hay algunas situaciones que se escapan a esta regla, que son las fuerzas a distancia, que son básicamente tres, ¿no? Las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas y las fuerzas gravitacionales. ¿Ya? Dos cargas eléctricas, ¿cierto?, se pueden atraer o se pueden repeler estando a una cierta distancia, dependiendo del signo de las cargas. ¿Ya? Siendo iguales se van a repeler, siendo distintos se van a atraer, pero no están juntas, están separaditas. ¿Ya? Un imán puede atraer, ¿cierto?, una sustancia ferromagnética, ¿cierto?, como un clavo que va cerca del imán, ¿ya?, y lo trae a una cierta distancia. Y en el caso de la gravedad, obviamente tenemos clarito, porque basta con que usted coloque cualquier cuerpo, lo suelte y lo deje caer, hay una fuerza de atracción ahí, a distancia. Entonces sería una primera manera de clasificar las fuerzas. Y tenemos también que la fuerza, se puede medir la fuerza. Todo en física, la física es una ciencia de la medida, podemos cuantificar estos valores, ¿ya?, a través de alguna relación matemática, numérica, que nos permita hacerlo, o a través de un instrumento, que en este caso de la fuerza se llama dinamómetro, ¿ya?, que es un instrumento que utiliza el estiramiento de un resorte para medir la fuerza, ¿cierto? El estiramiento del resorte me va diciendo cuánto mide la fuerza. Entonces acá tenemos algunas características de la fuerza que nos permiten a nosotros ya tener como una idea mental respecto a la fuerza, y a lo mejor no cometer ciertos errores en la vida cotidiana, cuando la persona dice, él tiene mucha fuerza, eso es cerrado, ¿ya? Él no tiene mucha fuerza, él puede aplicar mucha fuerza, ¿ya? O cuando la persona, ¿cierto?, habla de un deporte y habla que la pelota salió con mucha fuerza, eso también está mal dicho, la pelota no sale con mucha fuerza, la pelota saldrá con mucha velocidad, pero no con mucha fuerza. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos formando entonces una idea de lo que es la fuerza. Esto, ¿cierto?, se fue adornando, ¿cierto?, se fue mejorando, ¿ya? Y obviamente apareció un personaje, Isaac Newton, que estableció en un libro, ¿cierto?, los principios filosóficos y matemáticas de la naturaleza, donde ¿cierto?, en ese libro se establecen, entre otras cosas, ¿cierto?, las famosas leyes del movimiento de Newton o los principios de Newton. ¿Ya? Estas leyes son tres: el principio de masa, o el segundo principio fundamental de la mecánica, el principio de inercia, o primera ley del movimiento, y el principio de acción y reacción, o tercer principio de Newton. El principio de inercia es un principio que nosotros lo podemos observar siempre en la vida cotidiana. ¿Ya? Básicamente dice lo siguiente, que si un cuerpo está en reposo o está moviéndose con velocidad constante, significa que las fuerzas externas sobre él son iguales a cero. Por lo tanto, el cuerpo tiene dos posibilidades: o está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. ¿Ya? Y ese estado va a continuar, va a seguir así, mientras, ¿ya?, no actúe una fuerza externa que le haga cambiar ese estado. ¿Ya? Entonces, la inercia dice que todos los cuerpos tienden a seguir en el estado en que están, con velocidad cero, reposo, o con velocidad constante, a menos que una fuerza, ¿cierto?, les vaya a cambiar ese estado. Ejemplos de estos son muchos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted va, ¿cierto?, en un medio de locomoción colectiva, llámese, Santiago, metro, lo que sea, usted va, ¿cierto?, a una velocidad que no es su velocidad, sino que es la velocidad que el tren lleva, y por lo tanto usted también la lleva. ¿Ya? O la micro lleva y usted también la lleva. Entonces, cuando frena el tren o cuando frena la micro, frena el tren o frena la micro. Ya usted no tiene un sistema de freno, por lo tanto, como usted iba a 20 o a 30 o 40 kilómetros por hora, cuando frena el tren o la micro, usted tiende a seguir con la misma velocidad que tenía antes de frenar, por lo tanto, usted se va hacia adelante. ¿Ya? Es por la tendencia a seguir en el estado en que se encuentra. Eso es la inercia. ¿Ya? ¿Ok? Es la tendencia a salir disparado cuando el auto choca y uno sale por el parabrisas, ¿ya? Es la inercia. Por eso hay que usar cinturones de seguridad. ¿Ya? Entonces, esa es la inercia. La tendencia de los cuerpos a seguir en el estado en que se encuentran, de reposo, con velocidad constante, a menos que una fuerza, ¿cierto?, les cambie ese estado, desde el punto de vista de,
¿cierto? De letras y de fórmulas, podemos escribirlo así, ¿cierto? Eso, ese signo significa sumatoria. La sumatoria, si la sumatoria de todas las fuerzas que todos son un cuerpo igual a cero, eso significa que la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, hay dos posibilidades. Que el cuerpo esté en reposo, esté detenido, o que se esté moviendo con velocidad constante. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De un cuerpo de 5 kilos, donde hay tres fuerzas actuando. 8 newtons, ¿cierto? 4 newtons y 4 newtons. ¿Ya? Por lo tanto, tengo dos acá, pero si sumo estas dos me da 8, y me equivale a estas 8 que están acá. Como están en sentidos contrarios, ¿ya? ¿Okay? Una va en el sentido positivo de la X y otra va en el sentido negativo de la X. Entonces, al sumarlas, ¿ya? Vectorialmente, esto me da 0. Este cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Porque la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Significa que este cuerpo va a estar detenido, como es el caso, ¿ya? Está con velocidad 0, y podría ser que se moviera con velocidad constante si fuera el caso, si es que no tuviera roce esto, ¿ya? Podría moverse con velocidad constante. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que son, porque la inercia también es, muchas personas la asocian con la flojera, ¿no? ¿Ya? O sea, el hecho de seguir siempre en el mismo estado, tratar de nunca que lo cambien el estado a uno, ¿cierto? Los cuerpos en reposo tienen que estar en reposo, ¿cierto? Muchas personas la asocian con flojera, digamos, el hecho de estar siempre iguales, traten de no cambiarme el estado, que estoy cambiando, ¿ya? Y acá, ¿cierto? El Snoopy está encima, ¿cierto? Ahí. A la misma velocidad, ¿cierto? Corren a la misma velocidad, sin embargo el que va corriendo, ¿cierto? Es el personaje y él no. Entonces cuando este frena bruscamente, sale disparado el muchacho, ¿no? Eso es la inercia. Si usted va en un auto y coloca las maletas arriba y no las afirma y usted frena, las maletas van a salir disparadas, pues como obvio, ¿no? Cuando usted se sube a un ascensor y el ascensor sube, usted tiene una sensación ahí en su estómago como que algo se le quedó abajo, ¿no? Eso es la inercia, ¿ya? Entonces, la sensación inicial y la fuerza inicial siempre están presentes cuando los cuerpos se mueven y aceleran, cambian su velocidad, entonces uno percibe la inercia, ¿ya? La percibe, ¿ya? Eso pasa con los juegos mecánicos que a algunas personas les gustan tanto. Por eso el primer principio de Newton, o primera ley del movimiento, la ley de inercia, ¿ya? Mucho de esto se le debe a Galileo. Galileo pensó mucho en esto también y Newton tomó esa idea y elaboró entonces este principio de inercia. Este principio de acción y reacción es el tercer principio de Newton, conocido como el principio de acción y reacción, que es un principio que también ocurre, ¿cierto?, en la naturaleza. Básicamente dice que si un cuerpo ejerce una acción sobre un cuerpo, al mismo tiempo el otro cuerpo reacciona sobre el primer cuerpo. A toda acción siempre hay una reacción igual pero contraria, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta es acción y reacción, siempre ocurre. Es decir, si yo me paro en el tablón de una piscina, aplico una fuerza verticalmente hacia abajo, ¿ya? El tablón, ¿cierto? Por reacción, aplica una fuerza verticalmente hacia arriba, ¿ya? Y yo salto y caigo en la piscina. Acción y reacción. ¿Se fija? Si usted, por ejemplo, infla un globo, ¿ya? Y lo amarra a un carrito, ¿cierto? Un juguete de los niños, ¿ya? Cuando el aire sale, ¿cierto? Del globo, sale en una dirección, hacia allá, por ejemplo, y el carrito se mueve hacia el otro lado. Acción, reacción, ¿ya? Entonces es notorio la acción y reacción en algunas situaciones, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, si me pongo a empujar la muralla, probablemente voy a empujar la muralla y voy a estar ahí hasta que me paguen el 10% de la FP, voy a morir esperando, ¿ya? Entonces, voy a estar ahí empujando, pero no, solo veo la acción mía, no veo otra cosa. Pero hay una reacción, ¿ya? Lo que pasa es que la reacción no se observa por la siguiente razón, ¿cierto? Porque yo estoy sujeto al suelo y el suelo tengo un roce con el suelo, ¿ya? Sin embargo, si cambio el esquema, sigo aplicando fuerza sobre la muralla, pero me paro sobre unos patines, por ejemplo, yo al aplicar la fuerza voy a notar que me voy hacia atrás. Entonces ahí sí veo la acción y la reacción. ¿Bien? Entonces la acción y la reacción siempre está presente, ¿ya? Obviamente es más observable en algunas situaciones y en otras no tan observable. Cuerpos de distinto tamaño, evidentemente es difícil observarla, porque, por ejemplo, nosotros con respecto a la Tierra, de acuerdo a esto, yo cuando camino sobre la Tierra, yo aplico una acción sobre la Tierra. Pero es tan grande la Tierra, ¿cierto? Es una masa tan grande, que evidentemente no observo nada, no pasa nada, digamos. Sin embargo, la Tierra reacciona y aplica una fuerza sobre mí, ¿ya? O sea, hay acción y reacción, pero con cuerpos de distinta masa, evidentemente, no es posible darse con mucha claridad de
de esta situación del principio de acción y reacción. ¿Ya? Algunas características de este principio: las fuerzas son simultáneas. O sea, este personaje está aplicando, ¿cierto?, fuerza sobre el cajón ese, y simultáneamente, al mismo tiempo, el cajón le aplica una fuerza sobre él. ¿Ya? Simultáneo significa al mismo tiempo. Por lo tanto, si usted va, imaginémonos ya en un tiempo hipotético, ¿cierto?, por allá por el 2022 más o menos, cuando volvamos a la sala de clase, y usted va pasando, ¿cierto?, por el lado de un compañero y le pega un paipazo en la frente. ¿Ya? El compañero seguramente se va a molestar, se va a parar y le va a devolver, ¿cierto?, el golpe a usted. ¿Ya? Tú dirías, profesor, acción y reacción. No, equivocado, eso no es acción y reacción. ¿Ya? La acción y reacción es simultáneo, tiene que ocurrir al mismo tiempo y tiene que actuar sobre cuerpos diferentes, ¿ya? No sobre un solo cuerpo. Y obviamente, como son fuerzas, son de igual valor y dirección, porque estas fuerzas son iguales, pero están en sentidos contrarios. ¿Ya? Si te fijas, se aplican en sentidos contrarios. Bueno, este es el principio de acción y reacción. Y el principio de masa, que es el más importante, que se conoce como el segundo principio de Newton, o el principio fundamental de la mecánica, es un principio que establece una relación entre tres variables. La masa, por un lado, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo; la aceleración, ¿cierto?, por otro lado, que son los cambios de velocidad que tiene; y la fuerza. Entonces establece una relación entre estas tres variables. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto en la naturaleza, nos damos cuenta de que la aceleración que experimenta un cuerpo va aumentando a medida que yo le voy aumentando la fuerza. ¿Ya? Es decir, si yo aumento una fuerza sobre un cuerpo, yo logro que ese cuerpo cambie su velocidad en mayor cantidad. Por lo tanto, al cambiar la velocidad en mayor cantidad, estoy acelerando, ¿cierto?, más. Entonces yo puedo concluir de que a mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Ya? ¿Fija? Eso es lo que sale ahí en esta diapositiva, ¿cierto? Mayor fuerza, son directamente proporcionales. ¿Ya? Si uno aumenta, la otra también aumenta. ¿Ya? Y también se establece ahí, digamos, que la aceleración, hay una relación con respecto a la cantidad de materia, o sea, la masa del cuerpo, en forma inversa, ¿no? Mientras más masa tenga un cuerpo, ya, habría una menor aceleración. ¿Ya? Por lo tanto, estas tres relaciones, estas tres variables, la fuerza y la masa y la aceleración, nosotros las podemos juntar de acuerdo a estos conceptos cualitativos, ¿cierto? Una que fuerza y aceleración que son proporcionales, y la aceleración, ¿cierto?, y la masa que son inversamente proporcionales. Entonces yo puedo juntar esto y traducirlo en esta ley que está acá, ¿ya?, que es la segunda ley del movimiento, o el principio de masa, que establece que las aceleraciones que adquiere un cuerpo, ¿cierto?, debido a las fuerzas que actúan sobre él, son directamente proporcionales, ¿cierto?, a las fuerzas que se le aplican, ¿ya? Y tienen la misma dirección y sentido. Es decir, esta ley establece entonces que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son directamente proporcionales a las fuerzas que se le aplican y tienen su misma dirección y sentido, ¿ya? Eso en forma general, ¿ya? Ese es el enunciado, ¿cierto?, de la segunda ley de Newton, o el principio de masa. Y desde el punto de vista cuantitativo, ¿ya? O sea, desde el punto de vista, ¿cierto?, de que yo puedo entregar una información verificable con números cuantitativos, ¿cierto? Esto se puede calcular de esta manera: F, fuerza, es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces uno tiene que ver si esta fórmula cumple con lo que dijimos nosotros. Si la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Entonces yo veo, si la fuerza aumenta, de acuerdo a esta ecuación, la aceleración tendría que aumentar. ¿Ya? Si la fuerza disminuye, la aceleración tendría que disminuir. Entonces, cumple, digamos, lo que habíamos conversado anteriormente. Y entre estas dos también, como están multiplicando, si esta aumenta, si esto tendría que disminuir, y así, si esta disminuye, si esto tendría que aumentar. ¿Ya? Entonces son inversamente proporcionales. Entonces, cumple lo que habíamos establecido. Esta es la famosa fórmula de la segunda ley de Newton. Aquí me faltó sí una flechita. Aquí debe ir una flechita, ¿cierto?, que significa que la fuerza es vectorial y la aceleración es vectorial. ¿De acuerdo? La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Eso usted lo sabe porque nosotros lo hicimos en la guía pasada cuando usted calculó la aceleración de gravedad, utilizó estas unidades, metros por segundo cuadrado. ¿Ya? La masa, como sabemos, se mide en kilos, y la fuerza, que es el nuevo concepto que estamos introduciendo, se mide en la unidad Newton. Obviamente, en honor a Isaac Newton, y esto pasa mucho en física, que algunas unidades llevan el honor de algún científico, ¿cierto?, importante, como por ejemplo Hertz,
a la unidad de frecuencia, ¿cierto? Bueno, en el caso de Newton, la unidad de fuerza, Pascal, en el caso de la presión, por ejemplo, ¿ya? Joule, o Joule, en el caso de la energía, etc. Son científicos importantes en los cuales, ¿cierto? Watt, en el caso de la potencia eléctrica, etc. Bueno, un Newton se define como la fuerza necesaria que se le debe aplicar a un kilo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, el Newton relaciona los kilos con los metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la utilización de esta relación de fuerza no es gran compleja, porque son 3 variables, F, M y A. Por lo tanto, yo de acuerdo a los datos que tenga, tendré que multiplicar o tendré que dividir, que son las 2 opciones matemáticas que me entrega, ¿cierto?, esa relación. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá, 2 ejemplos de aplicación de esta fórmula. Dice determinar la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilos, ¿ya? La cual le produce una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo que sacar la fuerza. Entonces, como cualquier ejercicio de física, vamos a tener que hacerlo de forma ordenada. Colocar los datos primero, la fuerza no la conozco, la masa me dicen que son 30 kilos, y me dicen que la aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado. Esos son los datos que me entrega digamos, el ejercicio. La relación o la fórmula que tengo que ocupar es la que acabamos de ver, ¿cierto? F igual masa por aceleración. ¿Ya? Y teniendo todos esos datos, lo único que tengo que hacer yo es validar la fórmula. Validarla significa reemplazar los valores que me están dando. Donde dice masa, ¿cierto? En vez de masa yo coloco los 30 kilos porque ese es el valor que tiene. Y donde dice aceleración le pongo los 3 metros por segundo al cuadrado, que es el valor que tiene. Y esta fórmula me dice multiplique. Entonces yo multiplico 30 por 3, lo cual da 90 en kilómetros segundo cuadrado, y acabamos de decir que esto se llama Newton. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza necesaria para que un cuerpo de 30 kilos se mueva a 3 metros por segundo al cuadrado es de 90 newton. ¿Ya? Ese es el resultado. Entonces, es una multiplicación. Perdón. En este ejercicio que está en el número 2, hay una variación que ya no me están pidiendo la fuerza, ¿no? Porque uno cuando da un ejercicio como este, dicen, todo el mundo piensa que siempre se hace lo mismo. No, porque son 3 variables. Entonces, como son 3 variables, uno puede en algunos casos resolver algo utilizando la fórmula m por a, que es multiplicar, pero si necesito la aceleración o necesito la masa, ahí en ese caso voy a tener que hacer una división. ¿Ya? Entonces, calcular la masa de un cuerpo y recibir una fuerza de 100 newton le produce una aceleración de 200 centímetros por segundo al cuadrado, después el resultado en kilos. Entonces, este dato es muy importante, ¿no? Claro, porque yo podría de acá deducir la fórmula, como me están pidiendo la masa, la aceleración la paso dividiendo y me queda m igual fuerza partida por área. ¿Ya? Y podría hacer inmediatamente la división, ¿cierto? Hacer división. ¿Ya? Sin embargo, este dato es importante. Como me están pidiendo el resultado en kilos, ¿ya? Y esto está en centímetros, ¿ya? Los newtons recuerden que están en kilos por metro, entonces habría una incongruencia si yo hago esta división directamente. Tengo que transformar los centímetros a metros, necesariamente. Siempre hay que trabajar en el sistema internacional, que trabaja en kilos, metros y segundos. Entonces, yo transformo entonces los 200 centímetros a metros, que es básicamente dividiendo por 100. Acá lo tenemos, ¿cierto? Y me da entonces 2 metros por segundo al cuadrado. Simplemente eso. ¿Ya? La fuerza es la misma, 100, ahí está indicada la fuerza. ¿Ya? Y reemplazo entonces. La fuerza vale 100, la aceleración vale 2, y por lo tanto esto me da 50 kilos. ¿Se fijan cómo se dan las unidades? Los segundos cuadrados se eliminan, ¿cierto? Los metros se eliminan y me quedan solamente kilos. ¿Ya? Por lo tanto, este elemento es muy importante. ¿Ya? Porque de repente ustedes me consultan, profe, ¿lo puedo dejar en centímetros? Tiene que fijarse en lo que le están pidiendo. Si es en kilos, tiene que trabajar en el sistema internacional, por lo tanto, necesariamente, esos centímetros tienen que pasar a metros. ¿Ya? Y le quedan 50 kilos. Esa es la manera de aplicar la ley de Newton, ¿ya? En forma simple. ¿Ya? Por lo tanto, no debería usted, en la guía aparecen algunos ejercicios que usted tiene que desarrollar. ¿Ya? Obviamente, hay varios tipos de fuerzas, ¿no? Una de las fuerzas más conocidas es la fuerza peso. El peso es una fuerza, ¿ya? Con que la Tierra nos atrae a todos nosotros hacia el centro. Y es una fuerza, la fuerza peso, es una fuerza que depende de las condiciones de gravedad de los lugares. ¿Ya? Por lo tanto, es una fuerza que cambia, que varía según el lugar donde se mida. ¿Ya? Entonces, el peso se puede calcular, como es una fuerza, la F la cambio por W, y esto significa el peso del cuerpo, ¿ya?
La masa sigue siendo la misma, ¿no? Y esta es la aceleración, pero en este caso, como está cayendo, y usted lo sabe, porque lo hizo, esa aceleración de caída es la aceleración de gravedad. Por lo tanto, en vez de A le pongo G. Entonces, en realidad es la misma fórmula que la anterior, lo único que lo hemos adaptado al peso, ¿ya? Entonces, el peso es la masa por la gravedad. Si usted quiere saber su peso, simplemente multiplica su masa, su cantidad de materia, los 60 kilos por 9,8 y va a tener entonces su peso en newton, ¿ya? El peso entonces es una fuerza que va a depender de las condiciones de gravedad, por lo tanto el peso va a cambiar, va a variar, no es una cosa constante. Entonces se da cuenta acá, esta persona está en la Tierra y tiene una cantidad, ¿cierto? Y está en la Luna y tiene otra cantidad. ¿Por qué cambia eso? Porque depende de las condiciones de gravedad del lugar, ¿ya? Y evidentemente las condiciones de gravedad de la Luna son distintas a las de la Tierra. La gravedad en la Tierra es 9,8, o sea, casi 10. Y en el caso de la Luna es 1,6. O sea, la gravedad es mucho menor. Por lo tanto, usted en la Luna es mucho más liviano, ¿ya? Es liviano, pesa mucho menos. En cambio, en la Tierra no, pesa mucho más. Y en el espacio, ¿cierto? En el espacio vacío, donde no existe gravedad, digamos, no hay, esto vale cero, por lo tanto en el espacio usted pesa cero desde el punto de vista de la mecánica clásica, ¿ya? Ese es el peso. Una fuerza de reacción al peso es la normal, ¿ya? Porque cuando usted está sentado en una silla, usted está ejerciendo un peso sobre la silla. Usted no se cae, por lo tanto uno tiene que entender que hay una fuerza en sentido contrario de reacción, ¿ya? Al peso que se llama normal, ¿ya? Que se designa con la letra N y se le pone una flechita arriba para distinguirla de la unidad Newton, porque se puede confundir con Newton. Entonces, la fuerza es normal, ¿ya? Esta fuerza normal es perpendicular a la superficie que estemos trabajando. Siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Aquí está la superficie de contacto, entonces esta fuerza es normal, ¿ya? La normal es perpendicular. Acá la fuerza de contacto, ¿cierto? Es un plano inclinado, entonces la fuerza está formando un ángulo de 90 grados acá, ¿ya? Con la superficie, ¿ya? Con la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, la normal siempre es una reacción al peso, por lo tanto, generalmente cuando esto está en esta posición, así, es igual al peso, ¿ya? Si estoy ejerciendo un peso de 80 newtons hacia abajo, la normal es 80 newtons hacia arriba. Una es positiva y la otra es negativa, y ahí va a depender, ¿cierto?, del sistema de orientación que tomemos, si el sistema cartesiano o otro tipo de sistema, digamos, ¿ya? Bueno, esa es la fuerza normal. La fuerza de roce es una fuerza, ¿cierto?, bastante característica, que es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y esa fuerza de roce va a depender evidentemente del material de contacto de la superficie, o sea, de qué tipo de material sea, ¿ya? Y obviamente eso se puede cuantificar, hay un valor que se llama coeficiente de roce, que depende, ¿cierto?, del material de que esté hecha la superficie, ¿ya? Entonces la fuerza de roce es una fuerza que siempre está actuando, ¿ya? Cuando usted va caminando, tiene una fuerza de roce que va a depender de la superficie. Usted camina sobre el piso habitual, ¿cierto?, su casa, y si usted camina sobre una superficie de hielo, evidentemente es diferente el roce. Por eso yo en mi casa no me resfalo, no me caigo, en cambio en el hielo sí me voy a resfalar y me voy a caer, porque el roce es distinto, ¿ya? Entonces, la fuerza de roce va a depender entonces de los cuerpos, ¿cierto?, de las superficies que estén en contacto, ¿ya?, de las características de esta superficie. Desde el punto de vista, ¿cierto?, de fórmula, la fuerza de roce se puede calcular con esta relación de acá, ¿ya?, que nosotros vamos seguramente a profundizar más en la próxima guía, donde obviamente nosotros necesitamos saber qué superficie estamos ocupando. Eso significa coeficiente de roce de la superficie, que es un valor que está tabulado, lo podemos encontrar, y la normal, que obviamente yo la puedo usar como el peso, M por G. A partir de ahí yo puedo sacar la fuerza de roce. Coeficiente de roce normal, y también se mide las unidades que ustedes conocen como Newton. Hay dos tipos de roce, ¿ya? El roce estático, que es cuando los cuerpos están detenidos, y el roce cinético, ¿cierto?, que es el roce cuando los cuerpos se mueven o se desplazan, ¿ya? Bueno, esa es la fuerza de roce. Ahí está el roce estático, ¿cierto?, cuando el cuerpo está en reposo, y cinético cuando el cuerpo está en movimiento. Esto lo vamos a ver después. Y la tensión, ¿cierto?, es la otra fuerza importante, porque la tensión es la fuerza que se representa cuando uno empieza a tirar cuerpo a través de una fuerza, pero a través de una cuerda, perdón. Yo tiro un cuerpo con una cuerda y la fuerza que se está ejerciendo sobre el otro cuerpo se llama tensión, ¿ya?
perdón, lo podemos apreciar acá, ¿se fijan? Ahí está la tensión de esa cuerda, la tensión de la otra cuerda. Entonces, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ahí ya podemos apreciar las 4 fuerzas que hemos hablado, la tensión del cuerpo, el peso que está verticalmente hacia abajo, el roce y la normal hacia arriba, ya que son características, las 4 fuerzas que casi siempre están actuando sobre los cuerpos. Y el último tema es la fuerza neta, porque de todas estas fuerzas lo que hago yo, saco una pura fuerza, ¿ya? Que es la fuerza neta actuando sobre el cuerpo, ¿ya? Y para sacar esa fuerza neta lo que hago yo, tomo todas las fuerzas y las sumo vectorialmente, ¿ya? O sea, hago la sumatoria vectorial, ¿de acuerdo? Recuerden que vectorial significa que tiene dirección en sentido, entonces alguna va a ser positiva, otra negativa, entonces ahí, bueno, tendré cómo lo hago, pero básicamente la fuerza neta es la sumatoria, el efecto sumatorio de todas las fuerzas que están sobre un cuerpo, ¿ya? El efecto que se genera se llama fuerza neta, ¿ya? Esa es la llamada fuerza neta, ¿de acuerdo? Entonces, chiquillos, hoy día usted ha aprendido las características de la fuerza, usted, ¿cierto?, ha visto así en forma bastante simple lo que son los principios de Newton, ¿ya? Ha visto la aplicación del segundo principio de Newton en algunos ejercicios, ya ha visto algunos tipos de fuerza que uno puede encontrar en las interacciones, como el peso, como el roce, como la tensión, ¿cierto? La normal. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hemos desarrollado en esta clase de hoy día, y espero evidentemente que les haya quedado claro.